Hola, ¿qué tal están? La justicia social. En este vídeo trataré algunas cuestiones relativas a lo que se puede entender por paz, solidaridad, igualdad y justicia social. En el mundo actual está claro que las personas cada vez están más interconectadas y que son más interdependientes. Este fenómeno es conocido como globalización y nos ofrece muchas posibilidades, pero también hay que decir que el modo en que se está desarrollando también provoca graves problemas que debemos afrontar con máxima urgencia. El principal de los mismos es la desigualdad en el acceso a los bienes y servicios esenciales, que son necesarios para todas las personas. En este sentido, esta desigualdad se observa en la pobreza existente en el mundo, en las enfermedades, analfabetismo, violencia contra las mujeres, migraciones forzadas, conflictos bélicos y un largo etcétera. Ante esta realidad tan tremenda, no podemos ni debemos resignarnos, sino que entre todos tenemos que trabajar para transformar el mundo actual en un lugar más justo, más solidario y más pacífico, o pacífico, para decirlo más exactamente. Por ejemplo, también hay muchos documentales, incluso películas, que tratan el tema de las migraciones forzadas. Por ejemplo, la película Mediterráneo, que es pues una película que narra la tragedia de miles de personas que se ven abocadas a jugarse la vida en el mar en busca de un futuro mejor. Pero también nos muestra, por otra parte, la solidaridad de un grupo de voluntarios que sienten como propio el sufrimiento ajeno y tratan de aportar su granito de arena para cambiar el mundo, para cambiar las cosas. En este sentido, pues hay mucha tarea a realizar. Podemos decir que estamos en un mundo global y desigual. Hasta hace, por ejemplo, unas décadas, el marco político de referencia es lo que denominamos el Estado-Nación. En cambio, actualmente, diríamos, hay muchas zonas del planeta que viven sumidas pues en el descontrol, en el caos, etcétera. El mundo está organizado en países independientes, separados por férreas fronteras y con sistemas económicos y políticos muy distintos entre sí, con lo que eso hace que sea la situación más compleja para las personas. Por ejemplo, el modo de vida occidental pues es diferente al modo de vida comunista o al de la mayor parte de Asia y África, aunque es verdad que hay puntos similares, hay características parecidas. Y se puede afirmar que en los últimos 30 años se ha venido produciendo un proceso de integración económica, social y cultural a nivel mundial que conocemos con el nombre de mundialización o globalización. En este aspecto siempre se puede hablar de las ventajas e inconvenientes de la globalización. En el lado de las ventajas se pueden situar, por ejemplo, el aumento de la información y la comunicación y también el incremento de la movilidad de las personas por distintos países, pero el inconveniente en este sentido sería una mayor dependencia también de las fuentes de energía y un mayor impacto ambiental negativo sobre la naturaleza. Por otra parte, como ventaja de la globalización o mundialización, se podría señalar la mayor libertad individual y la participación creciente en la vida social y política, pero por otra parte está el lado negativo, que es la tendencia al individualismo y al consumismo exacerbado o exagerado, podríamos decir. En cuanto a otro aspecto ventajoso de la globalización, se puede indicar también la creación de una conciencia planetaria, como de ciudadanos del mundo, un planteamiento cosmopolita, se podría decir, frente a la uniformización cultural que crece a pasos agigantados en el mundo. Y por último, también indicar que desde el punto de vista de la globalización puede haber, de hecho, una defensa de los derechos humanos universales, pero por otra parte hay una pérdida continua de la diversidad y de las formas de vida tradicionales, que están siendo sustituidas por formas automatizadas de vida casi o por costumbres, diríamos, muy volátiles y que cambian porque hay un acelerado cambio social continuo y en definitiva se impone pues la dinámica de un capitalismo diríamos salvaje, de un capitalismo neoliberal que cada vez es más individualista y que eso perjudica la vida humana. Por otra parte, también se puede decir que gracias a la mejora en los transportes y en las telecomunicaciones las distancias se han acortado, eso está bien, eso es muy positivo, facilitando que haya un flujo continuo de personas, ideas y productos en todas direcciones. Eso hace que crezca la complejidad de la realidad y de la vida, pero eso siempre es enriquecedor.
Hoy vivimos en un mundo interconectado donde las noticias, las ideas y los modos circulan, los modos de vida, me refiero, las modas también circulan a toda velocidad por Internet y permiten que lo que sucede en una parte del mundo pues tenga una repercusión directa, inmediata, en muchos casos en otro lugar a miles y miles de kilómetros de distancia. En este sentido, este fenómeno de globalización ha transformado también radicalmente el modo en que las personas se socializan y adquieren sus valores y costumbres. Estamos en lo que decía Bauman, que es la modernidad líquida, la era de la modernidad líquida. Si en el pasado los principales agentes socializadores eran indudablemente la familia y la escuela, ahora son los medios de comunicación globales como las cadenas de televisión, los periódicos, las emisoras de radio, también pues en cierta medida YouTube y otros sistemas de Internet, las redes sociales, etcétera, que están adquiriendo cada vez una mayor importancia a la hora de establecer las pautas que rigen nuestra forma de pensar y de actuar. En este sentido, se puede hacer una breve acotación de esto o una breve puntualización diciendo que para las personas mayores de 40 años probablemente la televisión, los programas de televisión sigan siendo el agente socializador prácticamente fundamental. Y en cambio los menores de 40 años cada vez es más creciente que usen pues más Internet frente a los medios de comunicación tradicionales como las cadenas de televisión pública o cadenas de televisión públicas, me refiero, o cadenas de televisión privadas. Y en ese sentido, pues estos medios de comunicación, como son las redes sociales, cada vez adquieren mayor influencia sobre las pautas que rigen nuestra forma de pensar y de actuar, o por lo menos de distintos individuos, de distintas personas o de muchas personas, no de todas, porque hay que también ejercer una capacidad crítica sobre lo que nos llega a través de los medios de comunicación, sin duda. En este sentido, se puede también afirmar que a través de la televisión, de Internet, sobre todo de las redes sociales, los jóvenes de todo el planeta absorben tendencias culturales del momento y forman su ideario político, su ideario social, etcétera, sus valores éticos y sus gustos estéticos al margen de las instituciones que tradicionalmente cumplían este papel, como eran o suelen ser todavía en parte la familia, la escuela, la iglesia, partido político, asociaciones culturales, etcétera, o asociaciones deportivas también podríamos pensar. De esta forma se observa muy claramente una creciente uniformización de los modos de relacionarse o en los modos de relacionarse las personas, en sus costumbres, en sus normas y valores, que cada vez se parecen más a los estilos de vida occidental en todo el mundo, con todas sus virtudes, que también las tienen estos modos de vida, pero también con todos sus defectos que habría que eliminar o corregir. En este sentido, pues también hay que decir que hay explotación del trabajo en muchas partes del mundo, por ejemplo en la India, en Pakistán, en Bangladesh y en otras partes del planeta, y no todo el mundo es consciente de esto, de que muchos de los productos que consumimos son producidos bajo explotación laboral. De hecho, muchas de las prendas que visten las personas provienen de fábricas del sudeste asiático, donde no se respetan los derechos básicos de los trabajadores. Y esto es algo realmente terrible y sangrante, que se combate contra ello, pero que todavía no se ha conseguido desterrar. En ese sentido, también hay que insistir, desgraciadamente, en la cuestión de la desigualdad en el mundo, porque existe y mucha, y muy pronunciada. Ocurre que este proceso de integración mundial se está realizando siguiendo más las reglas de la economía que los principios éticos. Por tanto, importa más el crecimiento económico para muchos países del mundo y el beneficio económico de las grandes empresas que los derechos y la calidad de vida de las personas, cuando tenía que ser al revés. La calidad de vida de las personas y los derechos humanos tendrían que prevalecer sobre los beneficios económicos, de tal forma que el que estas ganancias económicas sean exorbitantes, sean desproporcionadas, pues no impida una adecuada calidad de vida o, diríamos, no esclaviza a las personas en sus trabajos, que es lo que está pasando en muchas partes del mundo, sobre todo el mundo en peores condiciones, como es en algunas partes de África, de la India, de Asia en general, etcétera, y también de América del Sur o América Central. La primera consecuencia de este hecho es el aumento de la desigualdad en el mundo, y la brecha entre países ricos y pobres, en vez de disminuir notablemente, está incrementándose considerablemente.
en los últimos años y muy especialmente tras la pandemia de la COVID-19. También ha aumentado, desgraciadamente, la desigualdad dentro de los propios países llamados desarrollados, donde la crisis ha afectado con mayor intensidad a las personas con menos recursos económicos. También es preciso pues poner de manifiesto que muchas veces se ignora la relación que existe entre pobreza y subdesarrollo por un lado y falta de democracia por el otro. Generalmente los países más atrasados económicamente suelen ser países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Sin embargo, los datos revelan que los países que gozan de mayor salud democrática son también aquellos en los que existe un mayor nivel de vida. Y eso es perfectamente entendible al haber mayor nivel educativo, pues mejores condiciones de vida. Todo eso promueve pues, que existan mejoras políticas en cada país y que haya una mejor salud democrática. Eso es indudable. Por otra parte, cuando se acusa a algunos países de África o de Asia o de América Latina de ser poco democráticos y de violar los derechos humanos, se olvida pues otra serie de factores, como por ejemplo que para que exista una verdadera democracia en esos países debería garantizarse a sus habitantes unas condiciones de vida dignas, y eso pues no se hace, y que esto pasa por una redistribución indudablemente más justa de los recursos materiales de cada país, de cada nación. Especialmente estamos hablando, insisto, en América Latina, Asia, África, que son los continentes pues, en peor situación económica. Por tanto, pues esto hay que insistir en ello continuamente para intentar cambiar esta situación. Podemos decir también que el planeta es de todos y que existen bienes públicos globales también. En este sentido, frente al modelo de globalización neoliberal capitalista, que aumenta las desigualdades por sistema, está surgiendo una nueva conciencia, no solamente en los ciudadanos, sino también en una parte de los gobernantes de los países, que exige una redistribución de la riqueza que termine con la pobreza extrema y reduzca drásticamente la desigualdad. Todos sabemos que no se puede reducir la desigualdad de una manera absoluta porque las personas tienen distintas conductas, distintos comportamientos y unos gastan más, otros gastan menos, y eso sabemos que siempre tiene que haber una desigualdad económica relativa, pero no una desigualdad económica brutal, extrema, como la que existe en muchos países del mundo. Y eso ahí tiene que intervenir el Estado a través del ingreso mínimo vital, a través del salario social, pero de una manera fuerte y consistente, y que no sean medidas parciales, como una especie de parches sustitutorios de la pobreza, sino lo que sea necesario. Si el ingreso mínimo vital, en vez de darlo a 600.000 familias, como se ha dado en España aproximadamente, hay que darlo a 2 o 3 millones o a 5 millones de familias, pues habrá que darlo a 5 millones de familias o a 7 millones de familias para que vivan con una adecuada dignidad, que puedan comer adecuadamente, vestir adecuadamente, vivir adecuadamente, con un nivel de calidad de vida pues por lo menos mínimo, ¿no? Por lo menos digno, sería el término más preciso. Y también hay que decir que uno de los resultados de esta nueva mentalidad lo constituyen los llamados bienes públicos globales, que son los que brindan o dan beneficios a todas las personas y regiones del planeta y que se caracterizan por varias cosas. Primero, ser de libre acceso, estos bienes públicos globales, podríamos decir, traspasar las fronteras nacionales también, y ser usados por una persona pues no restringe el uso de las demás personas. Además, mejorar también la calidad de vida de las personas es otro objetivo irrenunciable planteado por el acceso a estos bienes públicos globales, y que los bienes públicos sirven para mejorar el nivel de vida y el nivel de la calidad de vida, que tiene que ser adecuado para todos. En este aspecto, entre estos bienes universales destacan los que tienen que ver con la estabilidad económica, con la salud, con la educación, con el medio ambiente y con la seguridad. Aunque también se puede entender que estos bienes públicos tienen que ser proporcionados por todos y cada uno de los estados, de los gobiernos, también de las empresas, de las organizaciones humanitarias y de otras instituciones, que pueden y deben contribuir a garantizar un nivel de vida digno para todos los habitantes del planeta. En este sentido, hay que insistir en que, a fin de cuentas, el objetivo de los bienes públicos globales es dar cumplimiento, en definitiva, a los derechos humanos, especialmente a los derechos socioeconómicos,
también a los derechos a la libertad individual, etcétera, que para millones de personas siguen siendo pues una simple promesa, pero no una realidad como tendría que ser. En ese aspecto queda mucha tarea por realizar. Existe el derecho al trabajo, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la educación, el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, de forma creativa, por ejemplo, el derecho a que se establezca un orden social internacional justo y solidario, el derecho a la paz, por ejemplo, a la cooperación y al desarrollo sostenibles, y el derecho a un medio ambiente sano. Porque, por ejemplo, el tema del medio ambiente es esencial también, porque tendría que bajar mucho más el nivel de contaminación atmosférica y otros niveles de contaminación de los mares, de los ríos, etcétera, de los lagos, en todo el mundo para tener pues, un medio ambiente realmente sano. Y eso pues hay que incidir en ello, insistir en ello para que se consiga lo más rápidamente posible porque es algo absolutamente necesario para la salud de las personas. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.